¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues el otro día Rafa, un paciente mío de allí de la Clínica de las Tablas, me escribió que tenía cita conmigo unos días porque tenía una ciática muy fuerte hacia la pierna izquierda y me preguntaba que qué podía hacer para aliviarla hasta que pudiera venir a la clínica a vernos. Entonces él me hizo una serie de preguntas que se las contesté con una propuesta de ejercicios y le fue muy bien. Entonces he dicho, pues bueno, mira, hacemos un vídeo y os lo dejamos aquí puesto para todos, que seguramente os puede ayudar a muchos. Importante es que en su caso la ciática o el dolor bajaba hacia la pierna izquierda, pero eso realmente no es muy relevante, ya que puede ir hacia la derecha también. Entonces, si vuestro dolor es una ciática hacia la pierna derecha, el vídeo lo podéis hacer exactamente igual, pero cambiando la pierna y cambiando el lado de los ejercicios. Y la primera pregunta que me hizo es cómo quitar el dolor del nervio ciático en la pierna izquierda. Entonces yo aquí os voy a comentar dos posibles casos. El primer caso va a ser que el dolor se quede en la rodilla, o sea que vaya por la parte de atrás del muslo y se quede en la rodilla. Y el segundo caso va a ser que el dolor nos llegue hacia la pantorrilla o incluso hacia la planta del pie, ¿vale? Ya que el enfoque de los ejercicios va a ir un poco diferente si es hasta la rodilla o si es hasta el final de la pierna. Vamos con los ejercicios para el primer caso, que estamos suponiendo que el dolor no pasa de la rodilla, ¿vale? Que se queda por esta zona aquí. Entonces seguramente se ha provocado por una irritación o bien del glúteo o bien del piramidal, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El primer ejercicio vamos a coger una pelota de tenis o una pelota que sea un poquito dura, no hace falta que sea de tenis, y la vamos a colocar en el glúteo, ¿vale? Más o menos en la mitad. Desde aquí, para generar un poquito de estiramiento del piramidal, lo que vamos a hacer es cruzar la pierna sobre la otra y vamos a realizar este masaje haciendo pases laterales, ¿vale? Es normal que moleste un poquito, pero que no sea un dolor muy intenso. Vamos a hacer estos pases laterales más o menos durante un minutito y luego vamos a irnos un poquito más hacia arriba, hacia el glúteo, y hacemos exactamente lo mismo. Un minutito generando estos pases para empezar a aliviar esa tensión que puede estar irritando nuestro nervio ciático. Segundo ejercicio que vamos a hacer desde aquí, misma posición, muy facilito. Dejamos nuestra pelota ya y vamos a coger la pierna y la vamos a cruzar sobre la contraria. Y ahora con la mano de este lado vamos a aumentar la torsión, mientras con la del otro lado giramos el tronco, ¿vale? Y aquí vamos a mantener 30 segunditos. Hacer la fuerza que podáis soportar el dolor por aquí, ¿vale? No tiene que ser doloroso, pero sí un poquito incómodo. Y vamos a mantener aquí unos 30-40 segundos, ¿vale? Toda la sensación de estiramiento en la musculatura glútea. Y lo vamos a empalmar con un estiramiento del piramidal, que es, vamos a doblar esta y desde aquí lo que vamos a hacer es intentar poner nuestra pierna lo más abajo posible, ¿vale? Nuestra rodilla tiene que ir en dirección hacia el suelo, ¿vale? Vamos a mantenerlo ahí, ahí vais a notar sensación de estiramiento por toda esta zona, ¿vale? Y la vamos a mantener durante 30-40 segundos también y luego repetiríamos los dos, hacemos 2 veces cada estiramiento. Tercer ejercicio para nuestro caso, de que el dolor no bajase de la rodilla, vamos a hacer rotaciones de cadera. ¿Por qué? Porque el piramidal es un músculo que participa en la rotación y si os está dando dolor generado por él, seguramente no la tengáis muy allá y nos va a venir bien trabajarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar en esta posición de 90-90, que quiere decir 90 grados aquí, 90 grados aquí, y vamos a cambiar a la contraria. Vamos a girar aquí, girar aquí, girar aquí, girar aquí y 90-90. ¿Vale? Vamos a hacer estas rotaciones de cadera 10 veces, descansamos un poquito y lo repetimos, ¿vale? Entonces vamos a hacer 2 series de 10 de este ejercicio que se conoce como 90-90 por los grados de angulación de la rodilla y nos va a venir muy bien para aumentar un poquito la rotación de la cadera. Y ahora vamos con el segundo grupo, el segundo caso, que es imaginar que el dolor sí que nos baja de la rodilla y nos llega hasta la pantorrilla o incluso hacia el pie, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es buscar movilidad en toda la columna lumbar, porque en principio el problema va a estar ahí, ¿vale? En principio la irritación del nervio va a ser ahí. Entonces nos vamos a colocar en esta posición de cuadrupedia, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es generar curvatura hacia abajo todo lo que podamos de las lumbares y luego curvatura hacia arriba todo lo que podamos, ¿vale? Lo normal es que según vayáis haciendo el movimiento cada vez lleguéis un poquito más lejos, ¿vale? Entonces lo interesante sería aprovechar ese rango de movimiento que vamos generando. Si no pudierais hacerlo, lo podéis hacer también tumbados boca arriba, ¿vale? Intentad hacer arquear las lumbares hacia arriba y hacia abajo, pero si podéis, mejor en posición de cuadrupedia. Segundo ejercicio que vamos a hacer, vamos a combinar la posición del maometano, que sería esta posición de aquí. Intentamos pegar el culo a los talones y desde aquí vamos a mantener esta posición de estiramiento, ¿vale? Y la vamos a combinar con ir a la posición de cobra, que básicamente va a ser venirnos aquí. Si aquí estáis demasiado cómodos y lo hacéis muy bien, podríais incluso pasar a esta posición, ¿vale? Pero si tenéis mucho dolor, lo normal es que aquí ya estéis generando descompresión de la columna y os venga muy bien. Entonces, lo repetimos, vamos a pasar de maometano, que sería esta posición, ¿vale? Hacia la cobra, que sería esta. Y vamos a hacer esta transición 10 veces, descansamos un poquito y luego lo hacemos otras 10 veces más.
Tercer ejercicio para el dolor que sí que pasa de la rodilla, ya me veis esta posición un poco rara, es porque vamos a utilizar el sofá, ¿vale? Nosotros aprovechamos que tenemos este sofá que tiene una caída aquí, si no en la cama podríamos hacerlo igual, en el borde, aumentando la curvatura con una toalla, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a apoyar la parte baja de la tripa, ¿vale? Aumentando la curvatura de la columna, ¿vale? En esta posición. Y desde aquí podéis usar una toalla para que deslice mejor. Lo que vamos a hacer es deslizar hasta que estiremos la pierna y volver, ¿vale? Vamos a hacer este deslizamiento, lo vamos a hacer 10 o 15 veces, porque lo normal es que os sintáis bien haciéndolo, lo normal es que sea agradable, ¿vale? Y vamos a intentar también el cuello que se meta hacia abajo. Yo lo hago así para que me escuchéis bien con el micro, pero lo ideal sería hacerlo aquí. Vale, y hacemos 10 o 15 deslizamientos, descansamos y lo repetiríamos 2 o 3 series en función de lo bien que os haya sentado. Y os he comentado el ejercicio para un caso que no pasa de la rodilla y para otro que sí que llega hasta abajo. Esto que vamos a hacer ahora lo hacemos en cualquiera de los dos, ¿vale? Porque nos va a venir bien, va a ser una movilización de neurodinamia del nervio ciático. Os lo voy a enseñar con la derecha, que va a quedar un poco mejor en cámara, pero si el dolor es en la izquierda, hacerlo con la izquierda, ¿vale? Lo que vamos a hacer es derrumbarnos, ¿vale? Vamos a encheparnos la cabeza hacia abajo y vamos a coger la pierna y la vamos a subir hacia arriba. Seguramente si tenéis una ciática, cuando ya vaya por aquí empecéis a notar mucha tensión, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es llegar a punto de tensión y bajar un poquito. Y ahí lo que vamos a hacer es acompasar el movimiento de la cabeza con el movimiento del pie. Cuando la cabeza apunte para abajo, el pie va a ir para abajo, y cuando la cabeza apunte para arriba, el pie va a ir para arriba, ¿vale? Aquí vamos a hacer 2 o 3 series de 10 o 15 movilizaciones, ¿vale? Y no tiene que doler mientras lo hacemos. Si duele, lo que tenemos que hacer es doblar un poquito más la rodilla para que no haya tanta tensión, ¿vale? Y haríamos aquí esta movilización, como os he dicho, 10 o 15 veces en 2 o 3 series. Y la siguiente pregunta que me hizo mi paciente Rafa es ¿qué significa el dolor de ciática del lado izquierdo? Bueno, la realidad es que el dolor vaya a la izquierda o a la derecha simplemente indica en el lado en el que está la lesión. Tanto si es una lesión de columna como en este caso, aunque esté en la derecha, esto de aquí sería una hernia, ¿vale? Entonces, veis, esta es la raíz nerviosa, en este caso no toca, pero si la hernia tocase la raíz del nervio, nos haría que el dolor bajase hacia la pierna hasta la pantorrilla o hasta el pie, ¿vale? En el caso de que sea la musculatura glútea, sería el nervio cuando viene por aquí el que está irritando todo el nervio y se nos quedaría el dolor hacia la pierna, pero que sea hacia la izquierda o a la derecha simplemente indica el lado hacia el que es la lesión, no tiene ninguna implicación especial ni para el tratamiento ni para su resolución. La otra pregunta que me hizo fue cómo identificar si el dolor de pierna es del nervio ciático. Pues bueno, siempre que tenemos un dolor neural o un dolor de nervio, va a ser un dolor generalmente de inicio repentino, un dolor muy agudo, muy fuerte, muy incapacitante y que generalmente nos va a doler más en determinadas posturas. En este caso, si está implicada la columna en posiciones en las que flexionemos la columna, si está implicado más el glúteo en posiciones en las que contraigamos el músculo, por ejemplo andar o al sentarnos. Además son sensaciones que suelen tener tipo quemazón, tipo eléctricas, a lo mejor sensaciones de hormigueo, falta de sensibilidad. Si es un dolor muscular, generalmente solo molesta cuando movemos ese músculo. Cuando es un dolor neural, es un dolor mucho más general, mucho más alargado hacia todo el rango de recorrido de ese nervio. Entonces, si es un dolor que ha aparecido muy de repente, es muy fuerte y es muy constante, no tenéis posiciones de mucho alivio y tal, seguramente sea dolor de nervio, en este caso de nervio ciático. De todas formas, este dolor agudo que estáis sintiendo ahora, lo normal es que en unos días empiece a remitir y vaya siendo más tolerable. Y la última pregunta que me comentó Rafa, mi paciente, es ¿qué no debes hacer si tienes ciática? Bueno, como ya os hemos dicho, la ciática es una irritación del nervio, bien a nivel glúteo si no pasa de la rodilla o bien a nivel lumbar si sí que nos llega hasta abajo, hasta la pierna. Entonces lo que tenemos que hacer es evitar todos los gestos que aumente el dolor. ¿Por qué? Porque si estamos irritando el nervio, el problema va a ir a más en vez de ir a menos. Y de hecho, algunos de los ejercicios que hemos hecho van orientados a descomprimir y a aliviar esa compresión del nervio. Así que todo lo que genere mucho dolor, sobre todo si baja hacia la pierna, tenemos que evitarlo. Dicho esto, os vamos a dejar abajo enlazados unos cuantos vídeos porque hay muchos ejercicios que podemos hacer para la ciática, entonces vamos a dejar para completar la información del vídeo. Si os ha gustado la información, os dejáis un buen like, cualquier comentario intentamos siempre resolver vuestras dudas y si os suscribís y le dais a la campanita, os avisa de los vídeos que vayamos subiendo todas las semanas. Como os decimos siempre, hasta la curación y más allá. Adiós.